Contraportada. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Maestro Zárate, habemos reforma energética. Sí, Carlos, y yo creo que bueno, lo que ocurrió el día de ayer me parece que en gran medida constituye el cierre de un ciclo de reformas que empezaron con la reforma a la legislación laboral y que bueno, finalmente ahora con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética concluye. Es un periodo de actividad legislativa muy intensa que toca materias muy relevantes. Muchos de estos temas fueron motivo de discusión en diferentes espacios públicos a lo largo de años, inclusive diría yo de lustros, y creo que vale la pena también decir que Peña Nieto en esta materia fue más allá que sus antecesores, incluyendo al propio Salinas de Gortari, que fue un gran reformador, pero que aún con eso no se atrevió a tocar la industria petrolera. Incluso hay testimonios de la manera en que Salinas de Gortari instruyó a los negociadores del TLC, a Jaime Serrapuch, a Herminio Blanco, para no ceder ante las pretensiones de sus socios norteamericanos para poderle entrarle al jugoso negocio petrolero mexicano. Y bueno, la manera en que se ha justificado la reforma energética, la madre de todas las reformas, y una apabullante y costosa campaña publicitaria que se desplegó en los últimos meses con el propósito de buscar un apoyo social, no regateó los adjetivos para describir los logros promisorios que nos traería la reforma. Se dijo que atraerá enormes inversiones que van a fortalecer las finanzas públicas, que estas inversiones van a acelerar el crecimiento económico, que estos recursos van a permitir atender la pobreza, mejorar la educación, generar los empleos que hacen falta en el país, y bueno, todo esto es lo que antecede los resultados de este lunes. Y creo que si para el presidente Enrique Peña las reformas llevan su sello, en particular la reforma energética constituye un enorme triunfo histórico para el Partido Acción Nacional. Hay que recordar que los fundadores del PAN en 1939 se propusieron crear una fuerza política capaz de oponerse a lo que ellos llamaban el radicalismo cardenista. Y entonces, en esta perspectiva, revertir la expropiación petrolera significa derrotar a quien en aquel año decidió, ante la insolencia, la prepotencia y la falta de respeto a las leyes y a las instituciones mexicanas por parte de las grandes corporaciones petroleras, la expropiación de sus bienes. Importa también decir, Carlos, que esas grandes corporaciones petroleras son prácticamente las mismas de hoy, aunque tengan distintos nombres. Y creo que vale la pena también recordar lo que nos dice la historia, la manera en que el pueblo de México reaccionó frente a la decisión de Cárdenas. Recuerdo un relato de Rafael Solana, donde habla de las colas de las mujeres pobres que se formaban para depositar el único oro que habían conocido en su vida, que era el anillo de bodas, para contribuir al pago de la indemnización a las empresas petroleras. Así que, digamos, para quienes nos educamos en esta visión de la historia, la decisión de Cárdenas constituyó un gran viraje en la historia moderna de México, y no deja de resultarme paradójico el hecho de que en estos días, cuando uno revisa los medios de comunicación, principalmente la prensa, se encuentra a un gran número de análisis, de comentarios editoriales que refieren esta decisión pues casi en las dimensiones de la expropiación petrolera, es decir, como otro gran viraje histórico. Dicen que el presidente Peña mete a México en el siglo XXI, que ganó la patria, y bueno, yo quisiera creer que todo esto va a ser así, pero me parece que no es posible ignorar experiencias del pasado reciente y tomar en cuenta algunos otros ingredientes en el análisis político. Desde luego, un referente importante es aquel anuncio de José López Portillo
después de los descubrimientos de los yacimientos de Cantarell, cuando nos dijo que los mexicanos enfrentábamos un nuevo desafío, que no era el viejo desafío, el desafío ancestral del subdesarrollo y de la pobreza, sino el de cómo distribuir la abundancia. Y ya sabemos cómo terminó todo eso con la pesadilla de 1982. Creo que tampoco se puede olvidar qué ocurrió con la expropiación, con la privatización de Teléfonos de México, que convirtió a un monopolio estatal en un monopolio privado, que le permitió a Carlos Salinas de Gortari convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Cómo desconocer que los argumentos con los que se pretendió justificar la venta de la banca a las corporaciones extranjeras resultaron falaces, o la privatización de las carreteras. Así que al final de cuentas mi visión de este sentido es disonante. Yo creo que hay varios ingredientes que portan enormes riesgos. Mencionaría 5. El primero, creo, es el carácter sistémico de la corrupción en México. Es decir, eso nos hace profundamente vulnerables. El segundo es la rudeza y el enorme poder de los lobos que vienen. Ya sabemos cómo operan estas grandes corporaciones petroleras, cómo lo han hecho, y a eso les favorece el carácter sistémico de nuestra corrupción. En tercer lugar, la fragilidad de los órganos reguladores. Lo hemos visto en el caso de la banca principalmente, en donde los abusos de esta banca esencialmente extranjera son enormes. No se dan los créditos que requiere la actividad productiva mexicana, pero sí enormes utilidades, precisamente porque los órganos reguladores no hacen su papel. En cuarto lugar, me inquietan algunos de los artificios de la nueva legislación, que entre otras cosas establecen condiciones de excepción para los directivos de las nuevas empresas. Digamos, el solo hecho de que a ellos no se les pueda aplicar la ley de salarios máximos, que con el argumento de los altos requerimientos técnicos de estos profesionales puedan irse con otro tipo de salarios, que no se les aplique la ley de responsabilidades, etcétera. Y bueno, en quinto lugar, la probada ausencia de patriotismo de parte de muchos de estos altos funcionarios, que al final de cuentas no cumplen con su responsabilidad. Así que, bueno, ojalá que me equivoque con todo esto, pero me parece muy difícil compartir el enorme optimismo que veo que prevalece en muchos de los análisis de estos días. Vamos a ver en qué derivan estas historias. Maestro Zárate, muchísimas gracias, gusto saludarle. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, son las 7 de la noche con 30 minutos, o como decimos usted y yo, 7:30.